Buenas noches, soy el doctor Espinosa Terán Mauro Roberto, secretario de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Quito, debidamente integrado por el doctor Pérez Jacome Daniel Alexander, como juez ponente, quien abocó conocimiento de la presente causa en este acto procesal. Se encuentra investido la la jurisdicción y competencia en forma constitucional y legal para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, de la sentencia expedida por el juez de primera instancia de lo laboral de la parroquia de Iñaquito, en la que se acepta la pretensión y pago de haberes laborales que regían en un contrato colectivo amparo de lo provisto en el artículo 208, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con lo previsto en el artículo 12 del Código Orgánico General de Procesos y por el sorteo de ley. Se solicita a los comparecientes que presenten sus documentos de identidad y credenciales profesionales. Muy buenas tardes con todos los presentes. Este Tribunal de Apelación constituido en la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aboca conocimiento de la presente causa número 1737-1-2023-02-255. Soy el doctor Taipe Daniel Pérez en calidad de juez ponente, conforme consta en la acción de personal número 00111 de P17-2025, en observancia del principio de oralidad y en cumplimiento del artículo 4 del COGEP, se inicia la sustanciación de la presente audiencia de apelación. Esta audiencia se desarrollará en estricto apego a las reglas generales de las audiencias establecidas en el COGEP, garantizando el debido proceso y el derecho de la contradicción conforme al artículo 79 de la COGEP. Antes de iniciar, se solicita al señor secretario que verifique el correcto funcionamiento de los equipos de grabación. Se recuerda a todos los presentes que está prohibido fotografiar, filmar, transmitir la audiencia o interrumpir de cualquier manera la diligencia bajo sanción correspondiente. La presente diligencia será registrada en audio y archivada bajo custodia del secretario. Con su autorización, señor juez, se ha verificado que los equipos de grabación están en perfecto estado y funcionando correctamente. Se ha constatado la presencia de la parte actora demandado en primera instancia a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, con su procuración delegatoria el doctor Juan Guevara Rolando Esteban, y la parte apelada a la parte actora en la primera instancia, el señor Taipe de la Cruz Edison Patricio, acompañado de su defensa técnica, el abogado doctor Narváez Valenzuela Alex Jefferson. Se certifica que hoy, viernes 14 de julio de 2025, siendo las 14 horas 30, es el día y la hora señalada para la realización de la presente audiencia de apelación. Gracias, señor secretario. Por favor, dé lectura a los antecedentes procesales relevantes para esta instancia. Muchas gracias, señor juez. El señor, en este caso sería el señor Taipe de la Cruz Edison Patricio, interpuso una demanda por pago de haberes laborales ante el juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en la parroquia de Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, conforme lo establecido en el libro 1, título 2, artículo 10, numeral 1 del COGEP. La demanda se interpuso en contra de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNTEP. En caso de entidades jurídicas de derecho público, la demanda recae sobre el representante legal o la procuración delegatoria, en este caso el doctor Juan Guevara Rolando Esteban. Es el caso que, con fecha 13 de septiembre de 2010, el demandante ingresó a laborar en CNT bajo el régimen laboral del Código de Trabajo. 2 años después le entregan el nombramiento como asistente administrativo. Con fecha 16 de julio de 2013, mediante acción personal número GATH-NC-RES-MRL-
1981-2013 se le entrega el nombramiento como asistente de gerencia de área, llegando como resultado que el 6 de mayo del 2018 finalmente se le entrega el nombramiento definitivo. No obstante, el 31 de enero de 2022, mediante acción de personal número GTH-NSP-0239-2022, se emite la terminación unilateral en la relación laboral, despido intempestivo. La parte accionante menciona que al momento de la terminación unilateral definitiva, la relación laboral se encontraba amparada por el segundo contrato colectivo de trabajo, suscrito entre el Comité de Empresa Nacional de los Trabajadores de CNTEP y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNTEP, el mismo que rige desde el 1 de enero del año 2022 hasta el 1 de enero del 2024, mismo contrato que establece estabilidad y garantía, y que todos los trabajadores amparados por la contratación colectiva, estabilidad y garantía en sus cargos por 4 años, y no se podrá despedir o terminar las relaciones laborales a excepción del visto bueno. Además menciona que si el empleador despide sin tomar en consideración las cláusulas del contrato colectivo, tiene que pagar 48 remuneraciones al momento del despido, más lo considerado en el Código de Trabajo. Por su parte, la parte accionada menciona que el segundo contrato colectivo no formaba parte, es servidor público no obrero, siendo este último requisito esencial para suscribir un contrato colectivo. Por lo tanto, es ilógico que se pretenda desconocer que la legitimidad activa era obrero amparado en el Código de Trabajo y que se le dio los beneficios de ley establecidos en el Código de Trabajo. Es así que la liquidación de haberes laborales que por ley le corresponde a la parte actora, señor Taipe de la Cruz Edison Patricio, ha sido calculado en base a la última remuneración percibida. Esto es el valor de $1,170, reconocidos los valores correspondientes a despido intempestivo y a desahucio. Es decir, CNTEP cumplió a cabalidad con lo que exige la Constitución y la ley. Por todos los argumentos expuestos, se ha demostrado tanto en las actuaciones en primera instancia como en la presente escrito de interposición del recurso de apelación, que sobre el único punto de debate sobre la cláusula de estabilidad del contrato colectivo es improcedente. No obstante, fue indebidamente aceptada por el juzgador de primer nivel. En esta audiencia corresponde al tribunal conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de primer nivel que rechazó su demanda. Eso sería, señor juez. Muchas gracias, señor secretario. Damos la palabra a la parte demandada para que fundamente su apelación. Estimado señor juez, buenas noches y todos los compañeros del foro. En efecto, nosotros presentamos el recurso de apelación debido a que nos centramos en dos temas importantes. Primero, está relacionado con la actividad que desempeñaba el señor Edison Taipe, que es de elaborar oficios. Él mismo señala que utilizaba la computadora, lo que implica el uso del intelecto. Al utilizar el intelecto, se entiende que se trata de un servidor público de carrera, porque está utilizando un dispositivo que además está perteneciendo a la institución. Esto conforme al principio de supremacía de la realidad. Quiero traer también a instancia dos sentencias de la Corte. La primera, la número 17371-2022-02757, donde la menciono porque se refiere a un caso mismo de CNT, por lo que podría incluso estar activamente vinculante al mismo. La segunda es una sentencia de la Corte Provincial y en virtud de lo expuesto, solicito que se acepte el recurso de apelación planteado y en consecuencia se rechace la demanda.
El recurso de apelación interpuesto por la CNTEP. Este alega que su fundamento al presentar el recurso de apelación se basa en las pruebas que fueron admitidas en primera instancia, donde al ingresar a laborar, el accionante lo hizo en el cargo de asistente administrativo. Finalmente, su relación laboral con la empresa pública terminó el 31 de enero del 2022. Esto pues, CNT está regulada por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, donde dicha ley establece que son empresas que pertenecen al Estado y las mismas tienen autonomía propia. En esta instancia, el accionante ya había ingresado a laborar cuando CNT era catalogada como empresa pública, donde el señor accionante tenía un cargo de asistente de gerencia y concluyó su relación laboral como analista de talento humano. Asimismo, invoco el artículo 326, numeral 16, y solicito que se revoque la sentencia dictada en primera instancia y se acepte este recurso de apelación. Excelente, muchísimas gracias, abogado. Por el principio de contradicción, damos la palabra al abogado de la parte actora. Buenas noches, señor juez. El señor Taipe de la Cruz Edison Patricio empezó de trabajador con la fecha el 20 de septiembre del 2010 dentro del régimen laboral del Código del Trabajo. La terminación de la relación laboral se produce mediante despido intempestivo. El decreto ejecutivo 225 se refiere también a la condición, no solo al régimen de los trabajadores. En este sentido, señala el acapite 1.1.5, no se ha demostrado por parte de la empresa demandada que mi defendido haya sido servidor público. La manera como termina la relación laboral por medio de un despido intempestivo. La parte demandada ha transmitido talento humano. En el acta de audiencia única consta como prueba el acta de finiquito. También consta el auto de admisibilidad de la prueba de CNT. La sentencia reúne todos los requisitos. Hay que citar el artículo 294 del Código del Trabajo. Sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa pública CNT, mi parte actor alega que las actividades de los trabajadores no se encausan en la ley de empresas públicas. No existe ningún medio probatorio que señale el criterio que permita comprender el paso de un régimen a otro. El régimen regula las actividades y no califica ni cualifica la carga de la prueba en materia laboral. En esta causa le corresponde al empleador. Le solicitamos además se aplica el principio de Juranovic, Curia. Solicitamos que confirmen la sentencia venida en grado y rechacen el recurso de apelación. Con esto concluyo mi intervención, agradeciendo al tribunal por su atención y reiterando nuestro compromiso con el respeto al debido proceso y la administración de justicia. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, habiendo escuchado con antelación y mucha atención a la parte procesal y a todas las partes procesales de este tribunal, procedo a dar análisis de la legalidad de la sentencia apelada. Conforme al principio constitucional del debido proceso que comprende, entre otras garantías, el derecho a la motivación de las decisiones judiciales. De acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Constitucional, toda resolución debe estar debidamente fundamentada tanto en los hechos probados como en el derecho aplicable. En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, este tribunal acepta proceder el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. En consecuencia, se revoca la sentencia apelada y con base en las consideraciones contenidas en esta resolución, se niega y rechaza la demanda propuesta. Se deja constancia a las partes procesales que una vez notificados por escrito a través de sus casillas judiciales o correos electrónicos registrados, podrán interponer los recursos horizontales de aclaración o ampliación, o deducir el recurso de casación en caso de considerar que esta resolución no haya recogido sus intenciones y no ha tutelado adecuadamente sus derechos. Muchas gracias.
Buenas noches, mi estimado magíster, buenas noches, compañeros. Fundamentos de hechos. El señor Taipe de la Cruz Edison Patricio interpuso una demanda de pago de haberes laborales ante el juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en la parroquia Iñaquito, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, conforme a lo establecido en el libro 1, título 2 del artículo 10 del numeral 1 del COGED. La demanda que interpuso en contra de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT-EP, en caso de entidades jurídicas de derecho público, la demanda recae sobre la representante legal, en este caso el señor Alex Valenzuela. En este caso, con fecha 13 de septiembre de 2010, el demandante ingresó a laborar en CNT bajo el régimen laboral del Código de Trabajo. 2 años después, le entregan el nombramiento con asistencia administrativa. Con fecha 16 de julio del 2013, mediante la acción personal número GATH-NC-Res-MRL-1981-2013- se le entrega el nombramiento como asistente de gerencia en el área, llegando como resultado el 6 de mayo de 2018. Finalmente se le entrega el nombramiento definitivo. No obstante, el 31 de enero del 2022, mediante la acción personal número GTH más NSP-0239-2022, se emite la terminación unilateral en la relación laboral, despido intensivo. Por parte del accionante menciona el momento de la terminación unilateral definitiva en la relación laboral se encontraba emparada en el segundo contrato colectivo del trabajo suscrito en el Comité de la Empresa Nacional de Trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y la Corporación Nacional, al mismo que rige desde el 1 de enero del 2022 hasta el 1 de enero de 2024, el mismo contrato que establece la estabilidad y garantía y que todos los trabajadores amparados por la contratación colectiva, estabilidad y garantía en sus cargos por 4 años y no se podrá despedir o terminar las relaciones laborales a excepción del visto bueno. Además menciona que si el empleador despide sin tomar en consideración las cláusulas del contrato colectivo, que tiene que pagar 48 remuneraciones momento del despido más considerable en el Código del Trabajo. Tomando en consideración lo mencionado, siendo $1.170 el último sueldo percibió el accionante, la primera instancia solicita que tomen en cuenta las 48 remuneraciones establecidas en el contrato colectivo, más las bonificaciones de subsidio y el despido intensivo, lo establecido en el Código del Trabajo, un total de $62.010. Por su parte, el accionante menciona que el segundo contrato colectivo, la acción no formaba parte del servidor público, no obrera, siendo el último requisito esencial para suscribir el contrato colectivo. Por tanto, es ilógico que se presente a desconocer la legítima actividad obrero amparado al Código del Trabajo, que se le dio los beneficios de ley establecidos en el Código del Trabajo. Es así que la liquidación de los haberes laborales por la ley corresponde a parte del actor. El señor Edison Patricio Taipe de la Cruz ha sido calculado en base a la última remuneración percibida. Esto es en valor de $1.170.000, reconocidos los valores correspondientes al despido intensivo y, y desahucio. Es decir, CNT ha cumplido con cabalidad lo que exige la Constitución y la ley. Es pertinente mencionar lo anterior porque CNT se rige al artículo 26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, al artículo 26 del contrato colectivo en las empresas públicas, en las entidades de derecho privado, en la que haya participaciones mayoritariamente de recursos públicos, estas excluidos la contratación colectiva en talento humano que no tenga calidad, obreros de determinación señalados en esta ley. Es decir, los servidores públicos libres de designación y remuneración en general, quienes recuperen cargos ejecutivos, dirección, representación, gerencia, asesoría de confianza, apoderados generales, consultores y los servidores públicos de la carrera, entonces no procede el pago de 48 remuneraciones y solo la liquidación ya cancelada bajo el régimen del Código del Trabajo. El juez en su decisión El juez en su decisión, la primera instancia, menciona que la empresa demandada argumenta que el actor no tiene derecho de la contratación colectiva por cuanto el régimen jurídico corresponde al servidor público. De esta forma, el hecho referencia la clasificación del régimen afectando al Ministerio del Trabajo, cambiando el régimen de la OCEP de la OCEP mencionó que no existe ningún medio probatorio que señale el criterio técnico y protectivo que permita comprender el paso del régimen a otro. No existe un razonamiento adecuado para establecer que será ley de las empresas públicas
las normas que regulan las actividades del trabajador para que justamente eso es lo que debe tener en cuenta. El régimen regula actividades, no las cualifica ni las clasifica. Por ello, pese a que haya un régimen determinado, las condiciones de trabajadores no se pueden desconocer, hacerlo significar atentar incluso contra la dignidad humana. Para la empresa demandada, el problema se resuelve analizando que el actor tenía una denominada de acciones de personal o nombramientos, iniciando que estos documentos le corresponden al servidor de la carrera, más no al obrero. Ahora bien, es importante analizar la concepción tuitiva de la producción que implica el derecho del trabajo, teniendo en cuenta que el fundamento principio de la protección está ligado a la propia razón del ser derecho del trabajo, como decía el coautore. El procedimiento lógico de corregir las desigualdades es de crear otras desigualdades. De esta forma, si el análisis limita a analizar actividades del actor y el régimen que lo cobijó es necesario aplique la norma establecida en el decreto 225 de la estricta aplicación del principio de condición beneficiosa, ya que han pasado 11 años de la relación de trabajo, en mérito de lo expuesto, habiendo cumplido con los requisitos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, al haber fundamentado en los criterios judiciales las normas constitucionales, legales aplicables en la materia laboral y haber estructurado de forma sistemática la decisión de la causa, habiendo expuesto de forma y resultado de la litis del juez acepta la demanda y se ordena parte accionante de CNT pague la parte actor al valor de $56,160 americanos. CNT apela a la resolución, menciona lo siguiente. El escrito de recurso de apelación, el abogado Rolando Esteban Uján, comparezco en mi calidad de abogado defensor, patrocinador de CNT, el juicio laboral, procedimiento sumario número 17371-2003-02-255 propuesto en contra de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, ante el compareciente manifiesto. Fundamento de, Fundamento del recurso. En primer lugar, si bien en las sentencias se instancia en la realización de un análisis jurisdiccional y doctrinario sobre la valoración de la prueba, es decir, de la diferencia del juzgador dio a más peso a la prueba aportada en la parte del actor, desconocido aquellos oficios, memorandos, resoluciones aportados del CNT. En toda la prueba se dejó claro que el señor Edison estuvo cubierto por la contratación colectiva de actividades, se encontraba en el régimen laboral, servidor público de la carrera. 1.2. Ahora bien, respecto a la motivación del señor juez, continúa utilizando criterios absolutos, razonables, lógica y comprensibilidad. Al respecto a la Corte Constitucional, en su más reciente fallo, se ha manifestado que los operadores de justicia tendrán en cuenta la motivación. Tres criterios: la aplicación de las normas, principios jurídicos aplicables y, en el caso de la calificación de los hechos relevantes para la adopción de la definición y pertinencia del régimen jurídico en relación con los hechos determinados. En la sentencia número 1101-20-EP/22, al mismo sentido, para las entidades públicas, ha señalado que las partes intervinientes deberán regirse por las normas jurídicas, por las condiciones pactas en los actos jurídicos. Ahora bien, para finalizar, la sentencia de la primera instancia tiene efecto suspensivo o no suspensivo. En el artículo 259 del COGED establece que las sentencias laborales de primera instancia tienen efecto no suspensivo, es decir, que no son de ejecución inmediata, salvo que el juez expresamente disponga lo contrario. La sentencia trata sobre una relación de trabajo y lo que está en discusión es la naturaleza del vínculo laboral y sus efectos económicos, derecho de contratación colectiva, pago de beneficios, etcétera. Por tanto, estamos en una sentencia de materia laboral. Los principios de derecho laboral y constitucional favorecen a la ejecución inmediata, por el campo tutitivo y rígido, la protección del derecho del trabajador. Muy gentil.